Lucas 15, empezando en el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrigió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a pedir a Dios su ayuda en esta predicación. Padre, te damos muchísimas gracias por la salvación que hemos recibido de ti, como el Padre perfecto y amado por medio de Jesucristo. Y damos también gracias que por medio de esa salvación, cuando llegamos a ti arrepentidos y confesando nuestros pecados, tú eres fiel y justo para recibirnos, para perdonar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos enseñes esa historia muy conocida, pero muy importante para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. En la voluntad de Dios y solamente por su gracia, nuestra iglesia ha llegado a su 7º aniversario. Hace 7 años Dios juntó en nuestra casa un pequeño grupo de personas para el inicio de esta iglesia. Damos las gracias y toda la gloria a Dios por todos aquellos que estaban aquí el primer domingo, que estaban allá el primer domingo y todavía siguen con nosotros, y también por todos los demás que se han unido con nosotros a través de los años. Nosotros damos gracias a Dios porque la obra es de Él, porque Él que ha comenzado una buena obra aquí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra confianza. Esta iglesia es la obra de Dios. Esa es parte del cuerpo de su Hijo. Es una comunión de los santos, no perfectos, pero quienes Dios ha salvado y que ha colocado en ese lugar para que hagamos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, quien es nuestra cabeza, nuestro Salvador y nuestro Rey. Entonces, damos gracias a Dios por permitirnos haber llegado a este día. Y también, como cada año, hoy no es solamente el domingo cuando especialmente pensamos y damos gracias a Dios por nuestro aniversario, sino también es el domingo cuando pensamos en la bendición de un nuevo año. Y cuando pedimos a Dios por su ayuda para que empecemos el año meditando en un tema que nos puede ayudar como cristianos individuales y como iglesia, para que en ese siguiente año nosotros podamos
seguir obedeciendo a Dios, recibir sus bendiciones para que seamos santificados, hechos más y más como Cristo. Y por eso, pensando en todo eso, vamos a estudiar esa historia, la historia del Hijo Pródigo. Y la aplicación de este pasaje de la palabra de Dios para nosotros, como cristianos y como iglesia. Vamos a pensar en el tema del arrepentimiento verdadero. La importancia para nuestra iglesia a seguir predicando del pecado y del arrepentimiento, para que los incrédulos reconozcan su pecado y sean salvos, y para que los cristianos puedan estar en comunión íntima con Él. De esta historia vamos a considerar el tema de la importancia de la predicación del pecado y arrepentimiento en el ministerio de una iglesia local. Y mientras ahora damos gracias a Dios por 7 años como iglesia y también por la bendición de un nuevo año, quiero que entendamos como iglesia que es muy importante que sigamos predicando del pecado y del arrepentimiento verdadero para que los incrédulos reconozcan su pecado y sean salvos, y para que el pueblo de Dios pueda estar en comunión íntima con Él. Esta historia nos enseña eso, y vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos enseñe por medio de su palabra en esta tarde. La primera cosa que vemos en esta historia es el pecado. Esta historia nos cuenta de que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos quiso su herencia antes del tiempo, antes de la muerte de su padre, para gastarlo como él quisiera. Y vemos aquí en este pasaje que este hijo no estaba contento con lo que tenía. Y este hijo no respetaba a su padre. Porque a veces un padre daba de sus bienes a sus hijos antes de su muerte, pero generalmente no. Generalmente los hijos recibieron la herencia después de la muerte de su padre. Por eso era una ofensa pedir la herencia antes de la muerte. Era como decir, ojalá que estuvieras muerto, ¿no? Era como decir, lo que yo quiero es tu dinero, no me interesa quién eres, no me interesa tenerte a ti como papá, lo que quiero es tu dinero. Pues imagínense. Este hijo no estaba contento, este hijo no respetaba a su padre. Entonces pidió la herencia, recogió todo y dice que se fue lejos de su casa, lejos de las reglas, lejos de su tierra. Y dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente en pecado. Malgastó y perdió todo. Este hijo vivía en libertad, entre comillas. Ya no vivía bajo las reglas de su padre. Ya pudo hacer lo que quisiera. Y lo hizo. Hizo todo lo que quisiera. Viviendo en pecado y desperdició todo. Cuando nosotros pecamos, ¿no es así? Queremos algo que no hemos recibido. Y no nos paramos a pensar que nuestro Padre nos va a dar todo lo que necesitamos, pero en su tiempo. Pero no, queremos lo que queremos ahora. No queremos esperar el tiempo de Dios y pecamos. Queremos vivir en libertad, entre comillas otra vez. Ya no bajo las reglas de la iglesia. Ya no bajo las reglas de la casa. No bajo las reglas de Dios, cuyas reglas siempre son para nuestro bien. Cuando pecamos, pensamos que sabemos mejor. No respetamos a nuestro Padre. Y desperdiciamos lo que Dios nos ha dado. Lo malgastamos en nuestro pecado. Así es el pecado, hermanos. El pecado es pensar que sabemos mejor que Dios. En cada pecado. Es pensar que nosotros somos mejores viviendo conforme a nuestros deseos y voluntad y no conforme a la voluntad y deseos de Dios. Y el resultado es siempre lo mismo como encontramos en esta historia. Cada vez que pecamos, desperdiciamos parte de nuestra vida. Desperdiciamos lo que hemos recibido. Lo malgastamos en cosas no eternas, en cosas pecaminosas que no pueden proveer la satisfacción que estamos buscando. En la misma manera como vemos en esta historia del hijo pródigo, nosotros también pecamos. No estamos contentos, no respetamos a nuestro Padre, queremos lo que queremos ahora y no queremos vivir bajo las reglas. Pero gracias a Dios, este hijo no permaneció en su pecado.
El punto de la historia es que él reconoció lo que había hecho. Vemos en segundo lugar entonces no solamente el pecado, sino también el reconocimiento del pecado. Dice aquí que este hijo había malgastado todo, viviendo perdidamente en pecado. Y dice que después de esto vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y ese hijo se había caído a tal profundidad que tomó un trabajo apacentando cerdos, cosa que era blasfemia para un buen judío. Y tenía que comer lo que los cerdos estaban comiendo. Y cuando había caído a tal profundidad, leemos en el versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué pasó aquí con el hijo? Reconoció su pecado. Dice que volvió en sí. Reconoció que había tomado una mala decisión, muchas malas decisiones. Reconoció su pecado y decidió regresar a casa. Pues, hermanos, un cristiano verdadero siempre va a reconocer su pecado. A veces se engaña a sí mismo por un rato, por un tiempo, pero eventualmente cada verdadero hijo de Dios reconoce su pecado en contra de Dios. Eventualmente, cada verdadero hijo de Dios llega al punto cuando su pecado le disgusta, cuando su pecado le da asco. En el momento, tal vez lo disfruta, pero después deja mal sabor en la boca, reconoce su pecado y quiere regresar a casa. El problema muchas veces es que cuando tomamos el pecado a la ligera. El problema a veces es cuando no entendemos completamente la pecaminosidad del pecado. El pecado, conforme a Juan, en 1 de Juan, es la transgresión de la ley de Dios. Pero el pecado no es solamente el hecho de que yo desobedecí una regla. Es mucho más que eso. Es que yo me he rebelado en contra de un Dios santo. Por eso, aún el pecado más insignificante que podemos imaginar es suficiente para condenar a todo al mundo al infierno para siempre. Porque no existe un pecado insignificante. Cada pecado es rebeldía en contra de un Dios perfectamente santo. Todo pecado es rebeldía en contra de la gloria y majestad de nuestro Dios. Por eso no podemos pensar cuando pecamos o cuando somos confrontados con pecado: tranquilo, cálmate, pues sí, rompí una regla. ¿Y qué? No es el fin del mundo. No, lo que está en juego es la gloria de Dios. Cada vez que pecamos, el problema es que no entendemos eso. Tendemos a tomar el pecado a la ligera. Pues sí, cometí un pecado, tranquilo, cálmate, ¿qué es el problema? El problema es que Dios es santo y has pecado en contra de Él. Necesitamos aprender cómo reconocer nuestro pecado. Por supuesto, es diferente con un cristiano que con un incrédulo. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo y nuestros pecados son cubiertos y perdonados para siempre. Gloria a Dios. De todos modos, tenemos que reconocerlos. Tenemos que reconocer los pecados, reconocer cuán grandes son cada uno. No entendemos cuán grande y feo es nuestro pecado en contra de Dios, porque no entendemos plenamente cuán santo es Dios. Es nuestro problema. Entonces el hijo pródigo aquí nos enseña la gran importancia de que el cristiano reconozca su pecado, que lo reconozca como es: rebeldía y blasfemia en contra de un Dios santo. Todo pecado, no solamente los muy malos y abiertos, todo pecado es rebeldía en contra de Dios. Pero fíjense que no solamente reconocer el pecado con la boca, no solamente decir las palabras, eso no es suficiente. Vemos aquí que el hijo pródigo planeó lo que iba a hacer para mostrar su arrepentimiento. Otra vez versículos 17 y 19.
Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Está planeando lo que va a hacer. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Este hijo sabía que no podía decir que estaba arrepentido y quedarse con los cerdos. Este hijo sabía que no podía escribir una carta a su padre y decirle que se había arrepentido, pero que iba a quedarse. Por favor, mándame más dinero. Pues no, para nada, así no es arrepentimiento y tampoco para el cristiano. Un cristiano verdadero puede arrepentirse en verdad y quedarse en pecado. Es lo que vemos aquí en esa historia, en tercer lugar, la acción del arrepentimiento, no solamente con la boca. La Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vemos que el hijo en verdad hizo lo que dijo que iba a hacer. Versículo 20, vemos que levantándose vino a su padre. En el versículo 21 vemos que él dijo lo que pensaba decir. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es arrepentimiento. Es un reconocimiento de la gravedad del pecado. Es un reconocimiento del pecado sin ninguna justificación, sin ninguna excusa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Punto. No dijo, pero es por eso, era por eso, tú me hiciste hacer eso, mi hermano... No. Dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Punto. Y dijo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y por supuesto vemos que su padre no le rechazó como hijo. Su hijo era su hijo y siempre iba a ser su hijo. Pero la actitud del hijo era una actitud de arrepentimiento verdadero. Reconoció la gravedad de su pecado en contra de su padre. Por eso este ejemplo es importantísimo para nosotros, como cristianos. Necesitamos reconocer nuestro pecado, después arrepentirnos, en verdad. Y nuestra actitud en nuestro arrepentimiento debe ser igual como el hijo aquí. Reconociendo la gravedad de nuestro pecado en contra de Dios. Y otra vez, Dios no nos va a rechazar como hijos. Somos sus hijos y siempre seremos sus hijos. Pero deberíamos entender, reconocer y sentir la gravedad de nuestro pecado en contra de nuestro Padre. Hay cristianos hoy en día que no les gusta esta idea porque dicen que pues somos hijos de Dios y debemos actuar como hijos de Dios y nunca debemos pensar, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ellos dicen, esta frase no tiene lugar en la mente de un hijo de Dios. Pero espera un momento, porque esta no es la historia del desconocido pródigo, una persona que el padre ni conocía. Esta no es la historia del siervo pródigo, esa es la historia del hijo pródigo. Así es como un hijo debería arrepentirse y reaccionar a su pecado. Por eso así debería reaccionar cada cristiano a su pecado. Con este tipo de actitud, regresando, sintiendo el dolor y la gravedad del pecado. Entonces, por supuesto, nuestra relación con Dios no va a cambiar. Nunca vamos a dejar de ser hijos, por eso depende de Él y no de nosotros. Pero debemos sentir el dolor de un pecado que hemos cometido en contra de nuestro Padre Celestial. Es decir, debemos reconocer este pecado no en contra del pastor, en contra de la iglesia. Tal vez hemos pecado en contra de la iglesia también, pero primero es en contra de Dios. Y David también dijo en Salmo 51, contra ti he pecado. Debemos reconocer nuestro pecado en contra de Dios. Y necesitamos mostrar fruto digno de arrepentimiento. Así como el hijo, necesitamos regresar a casa. Como dije, este hijo no dijo que estaba arrepentido, pero decidió quedarse con los cerdos, pidiendo a su padre que le mandara más dinero. ¡Qué ridículo! ¿Verdad? ¡Qué ridículo hubiera sido eso! Pero así son muchos supuestos cristianos hoy en día. Dicen que se han arrepentido, pero no regresan a casa. No regresan a Dios, no regresan a sus medios de gracia, se quedan con los cerdos. Pero quieren seguir siendo tratados como hijos. Así no es, así no funciona.
Vamos a ver, hay perdón cuando nos arrepentimos, pero tenemos que regresar a casa. El arrepentimiento verdadero requiere acción. Y por eso esa iglesia predica fuertemente en contra del pecado. En contra de pecados específicos. Y va a continuar haciéndolo. Porque necesitamos reconocer la grandeza de nuestro pecado en contra de Dios, aún como hijos. Para que podamos arrepentirnos en verdad, con frutos dignos de arrepentimiento y con un cambio de vida. Así es con el cristiano verdadero. Si pecamos, si nos desviamos, si nos alejamos a veces y pensamos que nuestro camino es mejor, seguimos nuestros deseos y placeres, pero siempre regresamos a casa. El cristiano verdadero siempre regresa a casa. Un cristiano verdadero siempre pone en práctica su arrepentimiento, siempre muestra su arrepentimiento por medio de frutos. Si no, no es arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos en verdad, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Cuando regresamos a casa, después de reconocer el pecado, ¿qué sucede? Vemos en esta historia la reacción del padre, versículo 20. La reacción del padre es la clave de esta historia. El padre estaba esperando a su hijo. Le recibió con brazos abiertos y le mostró amor incondicional. Le perdonó completamente. Versículo 20. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Estaba esperando. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y vemos después que hizo una fiesta. Se regocijó con su hijo porque había regresado. Después, obviamente, vemos aquí lo que vimos. El hijo sí se arrepiente. Y el padre festeja su regreso en vez de castigarle por su pecado. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Cuando regresamos a Él, nos está esperando. Con brazos abiertos y con amor incondicional. Nos perdona por Cristo. Y así es en la iglesia también. Cuando un cristiano regresa a su pecado en arrepentimiento verdadero, odiando su pecado y buscando la ayuda de la iglesia para que siga otra vez el camino correcto, la iglesia le recibe con brazos abiertos, no rechazando a la persona, sino recibiéndole en amor y lágrimas de gozo. Dices, no lo creo aquí, pastor. No, pues ¿sabes lo que es el problema? El problema nunca es con la persona que regresa arrepentida, quebrantada por su pecado, con lágrimas y queriendo ayuda. Eso no es el problema. El problema es la persona que quiere estar y quiere regresar, pero no admite que ha pecado. No quiere cambiar y no hay ningún fruto de arrepentimiento. Es el problema. Si dices, no he visto a la iglesia recibiendo a personas, pues sí lo hemos hecho. El problema es muchas personas que dicen que yo quiero el amor de la iglesia, yo quiero ser reconocido como hijo de Dios, cuando no actúo como hijo de Dios, y eso no vamos a hacer. Pero la persona que regresa arrepentida, quebrantada, buscando ayuda, va a ser recibido en esta iglesia así como Dios va a recibir a esta persona. Estamos esperando a estas personas. Estamos esperando a algunos de ustedes que regresen, en verdad que regresen. Para que podamos recibirles con brazos abiertos, abrazarles y decir, les amamos mucho. Pero tienen que regresar. Y tienen que regresar arrepentidos. Es lo que esta historia nos enseña. Me preocupa mucho cuando veo a personas que cuando son confrontadas con pecado en la predicación de la palabra o por hermanos individualmente, solamente quieren dar excusas y argumentar y pensar en cómo otra persona ha pecado más. Me preocupo mucho por esas personas porque no hay salvación sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez para ser salvos. Un cristiano verdadero vive en un estado de arrepentimiento constante, en un estado de siempre reconocer su pecado y estar pidiendo la gracia de Dios. Es constante. Fíjense en este hijo pródigo. Sí, su padre le recibió.
Su padre le recibió con brazos abiertos, incondicionalmente, pero el hijo tenía que regresar. El hijo otra vez no mandó una carta a su padre diciendo, no, papá, si salga mi hermano, voy a regresar a la casa. No dijo eso. El hijo no dijo, papá, si me prometes no decir nada de lo que he hecho y establecerme otra vez como antes, voy a regresar. No, hermanos, un día él se despertó cubierto con el excremento de los cerdos, cubierto con lodo, más sucio que lo había estado en toda su vida. Y reconoció su pecado y se arrepintió. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar a casa, admitir mi pecado sin justificación y recibir cualquier castigo que mi padre quiere darme. Hermanos, este es arrepentimiento verdadero. No debemos esperar que podemos quedar nuestros pecados o imponer condiciones para que regresemos. A veces queremos hacer eso, ¿verdad? Lo hemos visto. A veces queremos poner condiciones a Dios o a la iglesia antes de arrepentirnos y regresar. Oye, pastor, si tal persona salga, voy a regresar a tu iglesia. Si tal persona me pide perdón, voy a regresar a la iglesia. No, hermanos, esto no es arrepentimiento. La persona así no es arrepentida. Tenemos que despertarnos espiritualmente. Reconocer que hemos estado revolcándonos en el lodo y excremento de los cerdos. Y decir, ¿qué estoy haciendo? Soy hijo de Dios. Voy a regresar a casa. Voy a estar listo para recibir cualquier corrección que Dios quiere darme. Nadie puede regresar poniendo condiciones a Dios. Si tal persona salga, voy a regresar. Si el pastor no me diga nada, voy a regresar. No. Y la iglesia no va a aceptar ese tipo de actitud. Esta iglesia va a seguir predicando en contra del pecado. Va a seguir predicando el arrepentimiento verdadero. Pues lo que enseña la palabra de Dios. Porque este tipo de arrepentimiento es lo que caracteriza a un cristiano verdadero. Y finalmente vemos en este pasaje la reacción del hermano. Versículos 25 a 32. No tenemos mucho tiempo para considerar su reacción en su plenitud. Obviamente sabemos que en el contexto de la historia este hermano mayor representa a los líderes judíos, quienes pensaban que eran mejores que todos y que no quisieron arrepentirse. No pensaban que tenían que arrepentirse. Nosotros también podemos aprender de este hermano, de cómo deberíamos reaccionar nosotros como hermanos en Cristo cuando un hermano regresa en arrepentimiento verdadero. Tenemos que aprender a no reaccionar como este hermano mayor, quejándonos, pensando que el pecador regresando recibe más atención y más bendiciones que la persona que nunca ha caído en pecado abierto. Así pensaba el hermano mayor, así pensamos nosotros a veces también. A veces está muy mal pensar así. Es importante saber cómo reaccionar cuando un hermano pródigo regresa a nuestra iglesia local. ¿Cómo deberíamos responder, hermanos? A veces queremos responder como el hermano mayor, equivocadamente, y no entendemos por qué la iglesia recibe a tal persona sin problemas, sin castigo, a una persona que ha pecado de manera tan abierta, obvia. Pensamos que el pastor está mal, está recibiendo a pecadores en nuestra iglesia. No entendemos por qué todos están abrazando a esta persona y regocijándose con la persona por su arrepentimiento. Y nunca lo han hecho con nosotros que nunca hemos cometido un pecado escandaloso en la iglesia. Cuando pensamos así, estamos actuando como el hermano mayor, completamente equivocados. Hermanos, deberíamos regocijarnos con cada persona que se arrepiente en verdad y regresa a la iglesia. No importa si había caído en pecado grande, abierto, escandaloso, si regresa en arrepentimiento verdadero, mostrando frutos de arrepentimiento y buscando ayuda, vamos a recibir a tal persona con brazos abiertos incondicionalmente. Por eso existe la iglesia y no queremos a ningún hermano aquí que actúe como hermano mayor diciendo, no queremos a esa persona, ha pecado mucho, no queremos que regrese.
No queremos actuar con celos porque estaba abrazando a esta persona que había caído en tanto pecado y nunca actuó así conmigo. Es exactamente como actúa el hermano mayor. Y Cristo nos enseña que así no es. Como dice en este mismo capítulo, en versículo 7, así como hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, así es para nosotros también. Nos cuesta mucho trabajo ver personas reclamando ser cristianos que no quieren arrepentirse. Pero cuando Dios regresa a una persona en la iglesia, en arrepentimiento verdadero, mostrando frutos de arrepentimiento, nos regocijamos. Eso es lo que queremos. Esa es la meta de la disciplina eclesiástica. ¿Si puedo desviarme por un momento? Ustedes que no quieren ser miembros, porque no quieren estar bajo la autoridad de la iglesia y por eso bajo la autoridad de la disciplina eclesiástica, fíjense que es de bendición. La persona que asiste a una iglesia y no quiere comprometerse y no quiere ser miembro, está conscientemente poniéndose fuera de la protección y la disciplina de la iglesia local. Hay cosas que no podemos hacer para la persona que no es parte de la iglesia. Y a veces pensamos nada más negativamente, no podemos disciplinarle, pero tampoco podemos disciplinarle. ¿Entienden? La disciplina es para bien. La disciplina es para que la persona se arrepienta y regrese. Y cuando ustedes no quieren eso, no solamente están faltando, no solamente están perdiendo algunos beneficios de ser parte, están perdiendo la bendición de la disciplina eclesiástica. ¿Alguna vez has pensado así? La disciplina eclesiástica es una bendición, porque es algo tan fuerte que Dios usa para regresar a sus hijos a Él. Eso es aparte. Entonces, hermanos, esta historia, este pasaje es la razón por la cual en esta iglesia local vamos a seguir predicando de los temas del pecado y el arrepentimiento. Es lo que hemos intentado hacer por 7 años y vamos a continuar haciéndolo por tanto tiempo que Dios nos da como iglesia. ¿Podemos hacerlo mejor? Pues sin duda. Sin ninguna duda, yo puedo predicar mejor, más como Cristo, aún en temas así tan serios e importantes. Sin duda, esta iglesia puede mejorar y responder más bíblicamente cuando personas están luchando con pecado, sin duda. Pero no vamos a dejar de predicar el pecado aunque ofenda. Y no vamos a dejar de predicar el arrepentimiento verdadero. No vamos a permitir que personas piensen que están arrepentidas cuando no hay fruto. Y también, sin duda alguna, tampoco vamos a dejar de predicar de Cristo. Y la gracia sobreabundante de Cristo, que es la única cosa que cubre nuestros pecados tan abundantes. Necesitamos las dos cosas. Porque, entienden bien, hermanos, no hay entendimiento de la gracia y la inmensidad de la gracia de Dios sin entendimiento del pecado y la inmensidad del pecado. No hay ninguna persona que puede disfrutar de la soberana y sublime gracia de Dios hasta que se arrepienta en verdad de sus pecados y regrese a la comunión íntima con Dios. Es la verdad para todo ser humano, para el incrédulo, para el cristiano. No hay salvación sin un entendimiento de nuestra naturaleza pecaminosa. No hay un entendimiento de cuánto Dios nos ama hasta que entendamos cuánto hemos pecado en contra de Él. Y recuerden que el pecado no es algo con el cual luchamos nada más antes de la salvación. Es también la lucha para el cristiano. Entonces, la diferencia es que ahora somos perdonados y no somos esclavizados a este pecado. Pero todavía luchamos en contra de su presencia y su tentación. Por eso hay tantos mandamientos en la Biblia para cristianos, para hacer morir las obras de la carne. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Y la iglesia es un medio de gracia que Dios usa para ayudarnos a hacer esto. Para ayudarnos a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos de él y hacerlo morir. Y por eso, como hemos hecho por 7 años y como vamos a intentar seguir haciendo, pero mucho mejor, con la ayuda de Dios, esta iglesia va a seguir predicando en contra del pecado, va a predicar la necesidad de arrepentimiento y con frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a seguir predicando a Cristo crucificado. Las dos cosas, hasta que Cristo regrese.
Porque hay personas que vienen a iglesias y nada más quieren escuchar gracia, 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 gracia. Pero no puedes entender cuán inmensa es la gracia de Dios hasta que reconozcas la inmensidad de tu pecado en contra de Él, aún como hijo. Hay otras personas que quieren escuchar nada más mensajes de pecado, 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 como un tipo de penitencia o castigo necesario, que tampoco está bien. Necesitamos entender que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Espíritu Santo y amor en nosotros. Somos hijos adoptados de Dios y amados para siempre. Necesitamos las dos cosas. Un entendimiento de la gravedad del pecado y un entendimiento de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo deberías tú empezar ese nuevo año pensando en este mensaje? Si eres un incrédulo, si hay una persona aquí que no ha sido salvo por la sangre de Cristo, tus pecados han hecho obstáculo entre tú y tu Dios. Y no puedes hacer nada para resolver la situación. Por eso Dios mandó a Cristo. Para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Para morir en nuestro lugar y pagar el precio que nosotros no podemos pagar. Tú no puedes merecer el favor de Dios. Tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte de él, creer en lo que Cristo ha hecho y confiar en él y solamente en él para la salvación. Tal vez este mensaje es nuevo, aunque no creo que sea nuevo para nadie aquí. Tal vez un mensaje que tú has escuchado por 7 años, 5 años, 3 años, lo que sea. ¿Por qué estás esperando? Joven, adulto, tu alma está en peligro. Hasta que reconozcas tu pecado en contra de Dios, te arrepientas y crees en Él para la salvación. O si estás aquí como cristiano, demos gracias a Dios por nuestra salvación, que no se puede perder, que somos hijos adoptados y amados para siempre. Pero también tenemos que reconocer que seguimos pecando. Y no vas a disfrutar la vida. Escuchen muy bien. No vas a disfrutar la vida si eres cristiano y vives en pecado. No es como Dios diseñó la vida. Y vas a ser miserable. Miserable. Vas a preguntarte por qué eres tan miserable, por qué todo parece salir mal en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, por qué todos parecen ofenderte, por qué todos parecen estar en contra de ti. Vas a echar la culpa a todos los demás cuando tienes que examinarte a ti mismo para ver el problema. Si eres hijo de Dios, Él no te va a permitir vivir en gozo, satisfecho, feliz, contento, mientras te quedas con los cerdos. Mientras sigues en pecado. No lo va a permitir. Y gracias a Él, ¿verdad? Porque esa es su gracia, es su disciplina que ha sido diseñada para regresarte a Él y al camino correcto. Entonces, hermanos, que aprendamos de la historia del hijo pródigo. Que demos gracias a Dios por 7 años en esta iglesia. Y que le pidamos que en este año y en todos los demás, que Dios nos ayude a seguir predicando el pecado y el arrepentimiento, para que los incrédulos reconozcan su pecado y sean salvos, y para el cristiano pueda disfrutar de su comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta historia que tu Hijo contó hace 2000 años, pues tan aplicable para nosotros hoy en día. Señor, todos nosotros en un momento u otro hemos actuado como el hijo pródigo. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pensado que nuestro camino es mejor. Todos nosotros nos hemos desviado. Le damos gracias de que cada uno de nosotros que es un cristiano verdadero ha regresado a la casa. Y te pedimos, Señor, por cada persona aquí. No podemos ver los corazones, pero seguro que hay alguien aquí que todavía no es cristiano, que necesita arrepentirse por primera vez de su pecado, reconocer cuán grande es y cuánto necesita la salvación de tu Hijo. Hay otras personas aquí, Señor, que van a escuchar este mensaje, que todavía están con el hijo pródigo, pero fuera, todavía están en aquella provincia, con los cerdos, revolcándose en el lodo, sucios en su pecado. Son tus hijos, Señor, y por eso tú estás haciendo que sus vidas sean miserables. Y te damos gracias, Señor, para que regresen. Señor, regresa a tus ovejas.
Regresa a tus hijos al camino correcto. Regrésalos, Señor, a casa. Te pedimos, Señor, por arrepentimiento verdadero, con frutos dignos de arrepentimiento, con un corazón y una actitud que necesita, que desea ayuda del pueblo de Dios. Ayúdanos a nosotros, Señor, que tal vez en este momento no estamos alejados, pero vamos a pecar. Ayúdanos a reconocer que tú siempre estás esperándonos, con brazos abiertos, con amor incondicional por Cristo. Que tú prometes recibirnos, que tú prometes perdonarnos por Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos en verdad. Ayúdanos a ser una iglesia arrepentida. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos y seguir en pecado pensando que estamos bien. Quebrántanos, te pedimos, Señor, renueva nuestros corazones para que podamos regresar a ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.